Hola a todas, y es Miriam Llano aquí nuevamente con otro episodio de una información que ya saben, como siempre digo, más información es más herramientas que nos pueden ayudar a atravesar esta etapa de la menopausia. Hay un tema que es muy en serio para muchas mujeres, especialmente atravesando la perimenopausia y menopausia. Y si ponemos atención, también estamos viendo que hasta nuestros hijos y especialmente las mujeres adolescentes sufren bastante de el tema de dolor de cabeza. Y es que resulta ser que el dolor de cabeza tiene muchas razones por la cual puede ser. Y las mujeres reportan que hasta el 90% han padecido de algún dolor de cabeza y la descripción de este dolor se puede escribir como un dolor pulsante en la nuca, en la cabeza y tensión en la cara. Y sabemos que las causas pueden variar. Y a pesar de que las causas varían, una de las cosas es que a veces cuando vamos y buscamos por ayuda, nos dicen, es simplemente un dolor de cabeza, no te preocupes, y así tenemos que atravesar los años y las décadas viviendo con dolor de cabeza. Pero sabes que podría haber una razón más profunda y que en realidad puede haber una solución. El día de hoy en este episodio les traigo no solo una, no solo dos, pero cuatro doctoras especialistas sobre el tema. Esas mujeres increíbles han unido no solo su profesión, pero su amistad y la visión de un mundo mucho mejor de las mujeres poder estar, y los hombres en este caso también, estar libre de dolor, ser consciente de lo que está pasando y saber una vez más que cuando tenemos esa educación podemos ser autoras de nuestra propia salud. Aquí estoy para invitar todas cuatro y feliz de que estén aquí. Muchísimas gracias. La doctora Leida, ¿cómo estás? Doctora Julia, la doctora Sandra y la doctora Ana. Gracias por estar aquí con nosotros y hablar de un tema que en realidad, como todos los temas de salud, me apasionan muchísimo y uno de que no pensamos lo suficiente de dónde puede estar viniendo este dolor o qué es lo que está pasando y las consecuencias que pueden existir. Vamos a empezar con la doctora Leida. Doctora Leida, ¿cómo está? Y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Buenos días, encantadísima, gracias a ti por invitarnos. Sí, doctora Leida, ahora estamos viendo que estamos viviendo en una época muy diferente a la que nos padres y nuestros abuelos, cuando iban al doctor para la odontología, en realidad era un chequeo general. Ahora, a pesar de que la ciencia ha avanzado y ya vemos que llegamos hasta tener muchos años con nuestra dentadura perfecta, también me imagino que deben de haber cosas que estamos empezando a ver que no se veían antes o que no eran tan común. Explícanos qué está afectando en este momento, qué está pasando, qué consecuencias estás viendo en el día de hoy, no solo entre mujeres, pero entre hombres y posiblemente niños también. Sí, mira, una de las cosas en mi práctica diaria que yo creo que de la pandemia hacia aquí, lo he notado muchísimo, y es la cantidad de niños pequeños entre primera infancia y segunda infancia con unos dolores terribles, dolores a nivel de articulación, dolores de cabeza. Evidentemente, el motivo de consulta de sus padres, la gran mayoría lo lleva mamá a la consulta, es por eso. Niños que están rechinando sus dientes, niños que rechinan, pero no solamente de noche, sino también de día. Esa es una de las cosas que está llamando poderosísimamente la atención en estos últimos años. Hay que tener en cuenta que siempre siendo mamá, que es la que está más al frente del día a día de los niños, del cole, de casa,
llegan consultando muy preocupadas porque al examen clínico los vemos y los niños están completamente sanos. Los niños no tienen problemas de tejido blando, de encía, los niños no tienen problemas, pero la mamá nos reporta que es insoportable el rechinar que hace durante la noche o incluso durante el día. Es ahí donde nosotros empezamos con una historia clínica muy exhaustiva. Hay que tener en cuenta que los niños en su primera infancia, hasta los 6 años, aprenden todo por neuronas espejo. Todo lo que vemos de mamá o de papá, eso es lo que estamos aprendiendo. Si mamá o papá rechinan los dientes, el niño hasta los 6 años lo va a hacer. Está entrando una curiosidad muy grande que también es algo que me preocupa bastante. Si esto está pasando a una edad tan temprana como la observación que está haciendo usted de niños, entonces, ¿cómo puede, a qué punto una persona que ya está en sus 40, que ha estado viviendo de esta manera, qué son esas consecuencias? O sea, ¿qué está causando? ¿Qué problemas puede tener ya esa edad? Muchísimos, muchísimos, porque ten en cuenta que esa tensión y esos dolores que estamos registrando son dolores no solamente en boca, son dolores que se nos van a registrar en cabeza, en ojo, en cervicales, en oído, todo este conjunto de cabeza y cuello son los dolores que nos están registrando, no solamente en niños, también en adultos. A raíz de la pandemia, esto ha sido como un boom de dolor a nivel de cabeza y cuello. Esto ha sido la locura total, el estrés, el cambio, porque ahora mismo el mundo ha dado un cambio total, el día a día tan agitado que tiene una mujer que lleva su casa, que lleva sus niños, que lleva el trabajo. Entonces, uno de esos síntomas tan grandes son los dolores de cabeza y cuello. Muchas veces ellas llegan preguntando, tengo un dolor terrible en las cervicales, ni siquiera nos llegan diciendo, es que la encía la tengo inflamada, es que el diente me duele. No, ellas reportan más dolores completamente fuera de boca. Es ahí donde nosotros entramos a hacer una integralidad, a preguntar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué etapa de vida estás? ¿Qué estrés estás llevando? ¿Qué tipo de alimentación estás llevando? O sea, es un conjunto de cosas. Entonces, podríamos decir que los dientes es una posibilidad que no solo estamos viendo de tensión de cabeza y de cuerpo. Y aquí lo están escuchando para todas las que están viendo y mirando este video. Muchos de nuestros síntomas, en realidad, especialmente con la menopausia y la fluctuación de hormonas, evidentemente va a ser el estrés. O sea, una vez esa progesterona cae, cae el estrés. Podemos decir que esa tensión que estamos sintiendo la estamos achacando a la menopausia, pero en realidad ¿diría usted, doctora Leira, que puede ser otra cosa? O sea, puede la tensión que está viniendo exactamente de dónde está viniendo, que es una pregunta que vamos a hacer muy pronto. Pero concluyamos las consecuencias de la mecánica de la boca. ¿Qué pasa cuando estamos cargando esa tensión, como dice usted, fuera de la boca? ¿Qué está pasando dentro de la boca? Vale, cuando tenemos toda esa tensión se está manifestando en la boca. ¿Por qué? Porque el bruxismo simplemente es la manifestación de que algo está pasando en el resto de tu cuerpo. En el bruxismo simplemente es una actividad, es que donde tenemos que entrar a buscar es qué está pasando en tu sistema nervioso, qué es lo que está sucediendo para que la consecuencia sea en la boca. Porque en la boca me grita muchas cosas, la boca me dice, está pasando esto, esto y esto, pero no solamente en la boca. El último punto del bruxismo es la boca. Yo veo una persona que tenga unas facetas de desgaste, que tenga erosiones, que tenga mil cosas, yo digo, aquí está pasando algo, pero está pasando algo fuera de boca, que es lo que tengo que buscar, porque esto es la consecuencia de.
Qué punto tan interesante de ver, eso sin mencionar también que cuando estamos a niveles tan altos en estrés, la acidez que traemos en nuestro cuerpo y esa saliva puede afectar todo el microbioma de la boca, ¿no? O sea, estamos más susceptibles a enfermedades dentro de la boca. Total, súper importante dentro de la anamnesis tan exhaustiva que tenemos que hacer al paciente, una de las grandes preguntas es el reflujo. Una de las grandes preguntas es esa. ¿Por qué? Porque muchas veces y muchos pacientes tienen reflujo y ni siquiera lo saben, pero una de las consecuencias de ese reflujo también se está viendo en boca con el bruxismo. Por eso es que el bruxismo hoy en día las personas creen que es, voy al dentista, mira que tengo, que se me han desgastado los dientes, estoy apretando, ponme una placa. No, Miriam, esa no es la solución. La solución aquí va más allá. La solución es sentarse con el paciente, hacer una anamnesis súper integral para saber por qué está sucediendo eso. Y una de las grandes preguntas dentro de esa anamnesis es el reflujo. ¿Por qué? Porque me va a cambiar toda la integralidad de mi microbiota oral, me la va a alterar por completo. Doctora Lady, muchísimas gracias. Deja usted muchas preguntas por hacer porque en realidad sí es odontología más allá de los dientes. Y una palabra que me encanta, doctora Lady, que acaba de decir usted, es integrativa. Y es así que por favor continúen quedándose en esta conversación porque es que esto es un tema que no solo está afectándonos a nosotras las mujeres, el reflujo es un problema grandísimo y a veces creemos que es solo la digestión o lo que está pasando, pero eso es simplemente otro síntoma que está ocurriendo, haciéndonos saber que nuestro cuerpo necesita ayuda. Eso no solo nos está pasando a nosotras las mujeres que ya estamos en esta etapa en nuestros 40 y entrando en nuestros 50 y empeorando con el tiempo, pero aquí está la doctora Ana Ruiz para hablarnos de cómo. Doctora Ana, háblenos por favor de qué está pasando con nuestra familia como madre de dos hijos en este momento de 18 y de 15 años. Yo sé que el de 15 años específicamente tiene un estrés muy particular y una de mis preocupaciones siempre con él ha sido sus dientes. Háblenos un poco de eso, doctora Ana. ¿Qué es lo que usted está viendo en su práctica y como doctora? Hola, encantada Miriam de estar aquí. Espero ayudar a muchas madres porque mi búsqueda del día a día y hasta donde he llegado ha sido gracias a mi hijo, porque yo hice la odontología convencional, tuve a mi hijo y entonces hice un parón para dedicarme pues a la crianza de mi hijo. Cuando yo pensaba que iba a pasar los años más tranquilos de mi vida y más relajados, me di cuenta que es cuando más estudié, porque yo, mi hijo, veía que necesitaba muchas cosas que ni el pediatra, ni el de digestivo, ni el otorrino, ni nadie me podía encaminar y cubrir esa salud que yo estaba anhelando. Yo era El pediatra no me respondía a las preguntas porque mi hijo tiene tantas infecciones de oído, porque mi hijo tal, y entonces fue una búsqueda el ir detrás, 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 hasta que he llegado a la odontología biológica, la odontología integrativa, y estoy de verdad súper contenta de haber llegado hasta aquí, porque lo que más ahora deseo es poner en práctica todo esto, enseñar a todas las madres que estarán como yo estaba, sin una respuesta, pues tranquilas que tenemos respuesta, y todo lo que yo estoy viendo ahora en mi alrededor es que todos los niños, raro el que no tiene una alergia, no tiene un asma, no tiene, bueno, ¿qué te voy a contar? Están todas las madres que es que no saben cómo ayudar a sus hijos, no saben cómo a dónde acudir. Pues tranquilas, que es que la salud empieza en la boca. Tenemos mucho por conocer, y gracias a espacios como el tuyo podemos dar a conocer todas estas soluciones y decirles que de verdad que
que si están escuchando esto, están en el camino. Yo, por ejemplo, lo que más trabajo es la respiración oral, Ujú. porque trae muchas consecuencias. Hay mamás que simplemente me dicen que sus hijos ya son mayores y aún se les escapa el pipí. Y yo les digo, ¿y duermen con la boca abierta? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, la boca es un esfínter. Entonces, si tenemos flacidez y no tenemos un buen sellado labial, no tenemos cerrado este esfínter de la cavidad bucal, podemos tener escapes de pipí, y ya también estoy hablando a nivel de personas mayores, pero con lo que yo trato normalmente son con madres con niños y me cuentan esto. Por ejemplo, hay señoras que yo me la encuentro y me dicen, Ana, estoy haciendo hipopresivos, estoy haciendo un montón de ejercicios y aún así se me escapa el pis. Y yo, a ver, pues puede ser simplemente un tema de trabajar la boca. ¿Y cómo es eso? Y claro, eso es la odontología más allá de los dientes, es la integración de todo el cuerpo, de ayudarnos, trabajando una zona podemos mejorar otra. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, el dormir es tan importante para la reparación y no solo la reparación del cuerpo para nosotras las mujeres ya de cierta edad, pero para nuestros adolescentes es para la estabilidad mental, para poder también nutrir el crecimiento y el desarrollo de su cuerpo a nivel neurológico, a continuar nutriendo su crecimiento. Cuando me gustaría saber cuál es el caso más difícil o no más difícil, porque nos estás dando esperanza, doctora Ana, de que sí hay una solución, pero ¿cuál es el caso más pesado que has llegado a ver, donde han llegado las consecuencias tan graves y de qué edad han sido estos niños? Esto es un tema que se está viendo cada vez con adolescentes o con niños más pequeños. Exactamente quién es esta población y qué es lo peor que has visto. Es que va como todo como en conjunto, porque la persona que tiene, por ejemplo, que no respira bien por la boca, pues ya tiene problemas de sueño. Y al Mm. no tener una buena reparación de sueño, y como no respira por la nariz, no se oxigena al 100%, ya también tiene problemas de memoria, ya lleva atraso escolar, el niño no es que esté muy activado, es que que no ha dormido, que no ha descansado. Y también aquí quería hacer como una puntualización, porque se trata muy a la ligera los temas de TDAH y tal, y entonces muchas veces es que no está bien diagnosticado porque no están bien tratados algunos problemas de base del niño, que si se tratara, yo diría que bueno, se quedarían a la mitad los casos de TDAH, porque hay mucho desconocimiento de todo lo que tiene que ver la respiración oral, con la microbiota oral, con el TDAH. O sea, es que hay un desconocimiento tan grande por parte de un montón de profesionales que el niño va rotando de un lado a otro y ya lo encasillan aquí y para aquí, para adelante. Doctora Ana, toca usted un tema muy importante aquí en la Renovación Divina, donde hablamos constantemente y continuamente que tenemos que ser las autoras de nuestra salud. Tenemos que hacer preguntas y por lo tanto hay programas y canales exactamente justo como esto para abrir el conocimiento, no solo para nosotras mismas, pero también para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias, doctora Ana, por hacernos entender que este problema va mucho más allá que simplemente mujeres y que está afectando toda nuestra familia. Ahora tengo la dicha de introducir, y esta es una cara que la hemos visto muchas veces, a mi preciosa y gran amiga, doctora Julia. Doctora Julia, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y su sabiduría. Doctora Julia, háblenos por favor. Doctora Julia tiene también el conocimiento que todas sus compañeras, donde llevan la odontología mucho más allá y el tema de la salud integrativa, no solo en la boca, pero todo el cuerpo, que es justo la definición de salud integrativa.
Vamos a hablar ahora, ya que estamos empezando a entender de qué estamos hablando y la definición de esto en realidad, brucismo, que es la palabra que más común van a ver en el mundo convencional y cuando hablan del tema, es cuáles son los signos y trastornos que estamos viendo. Porque cuando la doctora Ana hablaba de niños, lo único que pensaba yo era ¿será que parte del brucismo también es cuando uno se le salen las babas y que la saliva siempre lo he tomado como un signo de dormí muy bien, dormí profundamente que ni me di cuenta que tenía la boca abierta. Pero, doctora Julia, por favor, ¿qué es lo que estamos mirando acá y cómo sabemos? Porque eh, me preocupa el concepto de que esto puede estar pasando hasta durante el día y no sabemos qué está sucediendo. O sea, que es alarmante, lo encuentro alarmante. Bueno, muy buena, muchas gracias. Me alegro muchísimo de volver a estar aquí contigo y con todas las mujeres que nos estén escuchando y estoy súper agradecida además por estar con la presencia de mis tres compañeras que como ya sabes empezamos como odontología integrativa casi yo sola y es que en estos años estar aquí rodeada de ellas tres para mí pues es un sueño, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a lo que nos ocupa y sí, bueno, el bruxismo, signos y síntomas. Bueno, pues el bruxismo, como tú bien dices, ¿no? Como que antes, ¿no? Cuando uno dormía plácidamente es que se te caía la babita, ¿no? Como tú sientes, pero eso también conlleva que respiramos por la boca, como decía la doctora Ana, ¿no? Entonces, el bruxismo en realidad es que es multifactorial, ¿no? Tiene muchos signos y muchos síntomas que cada persona en realidad sería diferente. Entonces, bueno, pues hablamos de bruxismo y la gente que piensa simplemente en ese desgaste dental, ¿no? Ese desgaste dental o en ese apretar de los dientes simplemente, ¿no? O tensión en la ATM que puede llegar a ser dolor, que hablando del dolor siempre es más agudo en las mujeres, que ya que nos ocupa, lo digo por esa acumulación de estrógenos que se puede, que se puede o pasa a veces y se acumula en esa zona de la articulación temporomandibular, ATM, articulación temporomandibular, por si acaso alguien no sabe de lo que estoy comentando. Entonces, por eso es tan importante la odontología integrativa, porque tenemos que ver, eso es como decía también mi compañera Lady, ¿no? El bruxismo es algo que nos está diciendo el cuerpo, ¿no? No es a lo que tenemos que ir es a ver qué es lo que lo está causando, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque ya la doctora Lady nos explicó que puede ser emocional, pero ¿cuál puede ser más de fuera del desgaste de los dientes? O sea, yo veo que tengo un desgaste de los dientes, me mandan una braqueta y ya creo que el problema se solucionó. Pero la tensión que puedo estar sintiendo puede ser muy relacionada, digamos, a que creo que es el estrés diario de la vida. ¿Cómo, Sí. cómo saber específicamente si tuviera que coger una tableta y decir, bueno, si tengo más de esos tres síntomas, tengo que mirar más allá? O sea, ¿qué exactamente es lo que empiezas a ver en tu consulta que directamente ya sabes? O sea, esto es algo más profundo de lo que la persona cree. ¿Cómo la persona puede mm, di- eh, tener un sentido de diagnosticarse para poder buscar la ayuda correcta? Aparte de lo que yo decía, ¿no? De apretar y todo eso, que es lo que la Apretar, gente cree, apretar, malestar o tensión en la mandíbula, que eso es lo que todo el mundo, si va al dentista, pues va a decir, bueno, tienes bruxismo, te voy a poner la placa y tal. sí, Pero respirar, o sea, roncar, dormir con roncar, la boca abierta. que es una de las cosas que muchas personas dicen, no, es que ya estás de sobrepeso o estás con edad y por lo tanto roncas. Entonces, eso es un tema que es muy interesante, es una de las tantas consecuencias. O sea, el roncar, Exacto. yo siempre lo he atribuido al hecho de que ya tengo más edad y bueno, y eso es lo que empieza a pasar. Pero nos estás diciendo el roncar, qué interesante.
Sí, sí, sí. No, el roncar lo hemos normalizado y además siempre hemos dicho, ¿no? Como que, ay, está roncando, es decir, está durmiendo, genial. No. No, no se está oxigenando bien. Tiene ahí un problema del sistema nervioso autónomo también, que no está, eso ya habrá, nos comentará un poquito más Sandra, que él sobre todo es una especialista, pero está habiendo ahí un desequilibrio. Entonces, roncar, esa babilla, como tú decías, porque tienes la boca abierta, la boca al estar abierta, instintivamente nuestro cerebro va a respirar por la boca, porque es más fácil que respirar por la nariz. Entonces, si eso va a ser consecuencia también, el bruxismo también de día. Un bruxismo de día puede ser incluso la onicofagia, estar comiéndote las uñas, ¿vale? Entonces, es que hay tantas cosas No, que quiero hablar de dos temas. O sea, el comerse las uñas es una forma de bruxismo, sí, es un tema hay países, pues sí. qué interesante, ¿no? O sea, me tienes en shock, porque, wow, ok, el comerse las uñas, o sea, siempre lo he visto como un problema de quererse hacer daño uno mismo, así lo como un problema más Sí, psicológico. Bueno, sí, un problema psicológico. Estamos hablando o sea, te puedes preguntar y pueden ver aquí cómo todo funciona y cómo todo se integra. Literalmente se integra. Y claro, exacto. ¿cómo empieza a hacer esto medicina funcional? Que siempre les digo que vayan y vean un doctor funcional, que ya pueden ver que la medicina funcional es la prevención de que las cosas se empeoren y llegar a la raíz de ello. Y me imagino que si te estás comiendo las uñas y crees que es un problema psicológico, pues esto se va a desarrollar en problemas muchísimo más grandes después si no son tratados. Me encantaría saber un poquito más. Me encanta ese concepto, la respiración profunda y la respiración superficial. Por qué dejamos de respirar? O sea, si el mecanismo natural del cuerpo es siempre tan perfecto, ¿cuándo y dónde y por qué se pierde ese concepto de la respiración? Bueno, hay muchas situaciones, pero yo creo que es que hoy en día nuestra respiración está cambiando a ser profunda y lenta, a ser rápida. ¿Por qué? Por el día a día, por la vida que llevamos, ¿no? Por el uso de pantalla. El uso de pantalla, que estamos todo el día así, está también haciendo que abramos más la posición, ¿no? Que estemos teniendo, nos abramos la boca y estemos porque eso nos excita, las pantallas realmente nos excitan, eso nos está llevando a que la respiración, cuando uno está excitado, está más activo, el simpático, pues esa respiración es mucho más corta y más rápida. Y estamos hoy en día prácticamente, aunque hay gente que también puede tener un parasimpático muy alto, pero normalmente lo que se está viendo es que nuestro sistema simpático está cada día más alto. Para quien no sepa, estoy hablando del sistema nervioso autónomo que se divide en simpático, parasimpático. Parasimpático el que nos lleva a la relajación y el simpático el que nos activa, ¿no? Que no está mal, porque si no nos activara no viviríamos, pero sí que hoy en día, pues con esa vida moderna que tenemos en las ciudades, sin el contacto con la naturaleza, nada más que con pantallas, con el estrés del día a día, de llevar la casa, la familia, los amigos, de querer llevarlo todo y de alargar esos días en la noche en vez de por el día, pues nos está llevando a que nuestra respiración pues cada vez sea más corta Más corta, y, claro. Y el y más sistema rápida. nervioso sigue sufriendo y sufriendo cada vez más. Doctora Julia, tengo Ujú. una pregunta a cuanto al exceso de estrógeno que estamos viendo en nuestro medio ambiente. ¿Qué factor juega esto esto juega un factor en nuestros dientes, en la salud de nuestras encías? Sí, bueno, el de nuestra encía y bueno, hablando sobre el bruxismo, ¿no? El bruxismo que estábamos viendo de que es multifactorial, pues uno de los síntomas que podemos también es un acúmulo de estrógenos, histamina y catecolaminas en nuestra articulación temporomandibular, que nos lleva a sobre todo a ese dolor, porque si nos damos cuenta, a las mujeres, no es que no les moleste a los hombres, pero sí las mujeres pueden tener un poco más de lo que es dolor, teniendo en cuenta además que los niños a veces de dolor no se van a quejar, pueden tener tensión,
pero hasta que no empiezan con la menstruación, por ejemplo, en mujeres hay un paper estupendo que nos dice que ahí empieza el dolor, porque es la acumulación de estrógenos que aparece ahí. ¿Por qué se acumulan esos estrógenos? ¿Por qué se puede llegar a acumular, ¿no?, esos estrógenos, esa histamina? Bueno, pues puede ser porque tengamos mucha cantidad, que hoy en día, como tú dices, ¿no?, cada vez hay más cosas estrogénicas que nos están llegando de fuera, no son solo los estrógenos que nosotras tenemos, se está viendo además también que en hombres hay cada vez más hombres con más acúmulo de estrógeno que vienen de fuera. Y luego, pues se acumula, ¿por qué? Porque tienes ese exceso o porque no lo degradas bien. Es decir, tu hígado, el estrógeno, las catecolaminas, y las catecolaminas son la dopamina, la adrenalina que vienen del estrés, o sea que es que todo vuelve a llevar a lo mismo, y la histamina pues se tienen que ir degradando por el hígado. Si ese hígado no hace su función, se quedan ahí, pues se van retroalimentando y se nos van acumulando. Una de las zonas es la articulación temporomandibular. Señoras, y como pueden ver, el cuerpo es un sistema increíble. Entonces, cuando les hablo de que hay que cuidar su hígado y que el hígado graso y la desintoxicación y estreñimiento, y uno dice, pero ¿cuál es la conexión de toda esta inflamación con mis dientes? Y lo tiene que ver todo, como lo están viendo aquí. Doctora Julia, muchísimas gracias por esta lección que nos estás dando y que nos traes. Y ahora tenemos Ya. ni nada más ni nada menos a la doctora Sandra, porque la doctora Sandra nos va a decir en este momento que muchas de ustedes se deben de estar preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué se hace? No puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar las situaciones circunstanciales, las circunstancias de la vida, no puedo cambiar el hecho de que estoy en menopausia porque la alternativa no es una opción, al menos no ahora. ¿Cómo puedo ayudarme yo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? O sea, como acabamos de ver, la doctora Julia nos acaba de revelar que hasta comerse las uñas es un problema que hay que observar y mirar, que va mucho más allá de lo que yo creía. Y muchas gracias por eso, me dejaste en shock, doctora Julia. ¿Cómo ahora, doctora Sandra, bienvenida? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es la solución de todo esto? Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un popurrí divino de todas las cosas que rodean el dolor facial y el bruxismo. ¿Cierto? Esto también siempre va, como lo hemos visto, muy acompañado de la respiración oral, y bueno, me parece un problemón gigante, 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 y yo siempre les digo a todos mis pacientes, todo tiene solución, lo que pasa es que hay que conocer el problema. La mayoría de personas están tratando de solucionar un problema que no conocen, entonces te ponen la placa intentando solucionar ese dolor, ese malestar, colocando una férula en tus dientes. Pero tenemos que entender que, como ya lo pudimos ver a lo largo de todas las compañeras que nos expusieron, el problema va mucho más allá, va más allá de los dientes. Tenemos que saber y entender qué sistema está alterado. Entonces, la solución es ir más allá de los dientes, es ir a la causa o a la raíz real, que en cada persona es absolutamente diferente. Puede involucrar la respiración oral, puede involucrar temas gastro, cualquier alteración en el tracto gastrointestinal, incluido el estreñimiento. Y ahora que lo dijiste, a mí se me abren los ojos así de la emoción, porque hay unos papers hermosos donde sabemos que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen hasta 3 veces más probabilidad de sufrir bruxismo. Y si ya tienes bruxismo y tienes síndrome de colon irritable, lo que va a pasar es que estás mucho más sintomático. Esto debido a lo que hablaba la doctora Julia, de la conexión a través del sistema nervioso autónomo, de ese nervio vago que modula toda la actividad parasimpática, y tenemos que mantener todo esto en un equilibrio perfecto. Estamos hablando ahora del tema del nervio vago y nos podríamos quedar aquí por horas, pero para las que no saben qué es nervio vago, por favor, empiecen a hacer una familiarización con el tema de lo que es el nervio vago. ¿Nos podrías decir, doctora Sandra, cómo en menos de, no sé, 40 segundos, por qué el nervio vago es tan importante saber qué es Bueno, y lo que hace para nuestro cuerpo? Bueno, el nervio vago es el principal modulador parasimpático del cuerpo.
Es el informante número uno de toda la actividad del sistema inmune y de toda la actividad gástrica. Y además se ocupa de toda la parte de la emisión del parasimpático craneal, o sea, de la salivación, que en la menopausia todas sufren con este tema de la sequedad de mucosas, porque es el sistema común de mucosas, y probablemente las mujeres aquí están diciendo, wow, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Sí, claro, cuando hay mucha resequedad vaginal, también hay mucha resequedad en cavidad oral. La conexión de esfínteres que nos estaba comentando la doctora Ana. Hay que estimular ese parasimpático. Entonces el nervio vago de vago no tiene nada, solamente tiene el nombre. Modula toda la reparación, el drenaje linfático, la poda neuronal, la reparación y la relajación en nuestro cuerpo. Además, la modulación de los esfínteres hasta los 2/3 del colon transverso, pero no solo eso, sino que además modula las digestiones y las micciones. Entonces, el nervio vago lo es todo. Así es, y por favor tomen nota, doctora Sandra, muchas gracias por eso. Y entonces, hablamos de una de las tantas cosas que son importantes tener un conocimiento sobre ello. Entonces, tenemos que conocer primero de dónde viene el problema, ¿sí? Puede ser un tema en el desequilibrio del sistema nervioso autónomo, como nos decía la doctora Julia. Puede ser que tengamos demasiada actividad simpática y muchas veces el paciente ni lo sabe. Digamos que nosotras como mujeres somos mucho más intuitivas y estamos aquí, los hijos, del marido, la casa, la empresa, o sea, toda la vida. Pero muchas veces las mujeres llegan a mi consulta y me dicen, no, pues yo soy súper relajada, yo no me estreso por nada. Cuando vamos a ver, hay un montón de clústeres, boca seca, aumento de la sensibilidad en los dientes, porque si aumentas acidez que tú nos comentabas, entonces los dientes se van desmineralizando y los pacientes vienen y me dicen, tengo más sensibilidad. Boca seca, sequedad vaginal, estreñimiento o diarrea. Puede también cursar con muchísimas alteraciones de piso pélvico, no solamente sequedad vaginal, sino dispareunias, eneuresis, o sea, pérdida de orina, dolor durante las relaciones sexuales. Por eso vemos que todo está supremamente conectado. También tenemos que evaluar el tema de la respiración, cómo está respirando nuestro paciente, y ahí conectamos con todo lo que nos hablaba la doctora Julia de la respiración superficial, porque cuando estamos como en modo huida, todos estamos agitados. O sea, siempre les digo a mis pacientes, imagínate si viviéramos en el Paleolítico y viene un tigre que te va a comer. O sea, tú no estarías así relajada, respirando tranquila, no, tú estás, o sea, literal, esa respiración tan superficial ocupa únicamente el 30% de nuestra capacidad de los pulmones y no hace un intercambio gaseoso tan correcto. Entonces estamos en un estado de hipoxia permanente, por lo tanto tenemos menos claridad mental, tenemos más fatiga, se va acumulando todo y normalmente eso se acompaña de dolor que normalmente vienen a visitarnos nuestros pacientes en cabeza y cuello, porque dolor en cervicales, cervicalgias, a veces ya los pacientes empiezan a conectar el dolor de los brazos y es porque acá en estas primeras 3 vértebras cervicales ahí está el plexo nervioso que conecta con los brazos, entonces a veces ya empiezo, no es que me duele acá y me duele acá, entonces vas conectando todo, pero además la tensión de los músculos, la tensión, la cefalea tensional que describen muchísimas mujeres, Miriam, me llegan y me dicen, tengo un dolor hace 10 años, tengo un dolor hace 4 o 5 meses en esta zona. Claro, van donde otro doctor que de pronto no tenga esa mirada tan ampliada y se le diagnostica un bruxismo, se le coloca una férula, pero eso no está yendo a la solución del problema, eso está tapando el síntoma, por decirlo de alguna forma, está tapando, está matando el mensajero para no ver el mensaje. O sea, no queremos ver el desgaste en los dientes, no queremos ver, no sé, le ponen la férula al paciente y chao. Pero ¿de dónde viene ese tono muscular aumentado de la periferia que está produciendo el dolor? ¿De dónde viene? Puede ser esa vía eje intestino-cerebro que está alterada, que esa microbiota intestinal está alterada, hay un aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal que nos está
enviando a centros superiores, al sistema nervioso, una información y cómo responde. Muchísimas veces responde a través de este campo trigeminal, que es cabeza y cuello, con dolor, con cefalea tensional, con tinnitus, con vértigo, no solo bruxismo. Y el bruxismo está muy lejos de ser ese desgaste que todos los pacientes describen, ¿cierto? Digamos, el desgaste que los pacientes ven es a causa de una erosión previa ácida por la acidez general del cuerpo, por una respiración oral, por una alteración en la microbiota oral, por reflujo gastroesofágico o bueno, cualquier cantidad de cosas más que pueden ocurrir que estén alterando nuestro pH. Entonces, por eso hay que ir un poquito más allá y de la anamnesis amplia, profunda, dedicada, que nos hablaba la doctora Lady al principio, porque hay que ir conociendo el paciente, conocer el paciente, saber qué pasa, qué etapa de la vida estás, qué está ocurriendo, cómo están influyendo en nuestras mujeres esos cambios hormonales. O sea, tenemos que tener una mirada ampliada porque yo lo digo y suena terrible, pero el bruxismo ni están los dientes, ni hay nada que podamos hacer en los dientes para solucionarlo. Entonces, hay que ir más allá, hay que ampliar la mirada y dar una real como postura integrativa frente a nuestros pacientes. Nada, y yo creo que muchas de las mujeres aquí en este momento se están preguntando, obviamente ya al final ya concluyendo esta reunión, estamos viendo que definitivamente la definición de lo que creíamos que era estrés no es más estrés, está afectándonos a un nivel que es fisiológico y que en realidad las normas que hay que tomar son las mismas que vemos siempre, que son los buenos hábitos, el poder dormir, el comer. O sea, no hay mucha ciencia más, sin embargo, hemos tenido que pasar por tanto dolor para poder entender que es en realidad regresar a las bases de lo que siempre fue y cómo tuvimos que haber vivido, pero que ya estamos muy lejos de este tema. Gracias por darnos esa realidad y entender que en realidad estamos llegando de regreso a las bases y que ya que se puede preguntar a una persona, pero ¿cómo, ya, qué hábitos necesito y cómo mantener esos hábitos? Que ya es otra conversación y otro problema grandísimo para muchas personas. Pero podemos dejarles 3 tips, Miriam, así que pueden empezar a hacer ya y que les van a hacer A mí, un cambio increíble. Número 1, el sueño prioridad 1 para regular el sistema. Entonces, siempre la higiene del sueño es importantísima. Rapidito lo que habló la doctora Julia, las pantallas nos alteran el núcleo supraquiasmático, clock central. Entonces, alejarnos de las pantallas antes de ir a dormir, cuidar muchísimo nuestro sueño y bueno. Ahí pueden ver en tu canal un montón de cosas al respecto. Cuidar el sueño se puede, o sea, puede hacer una gran diferencia. 2, la alimentación es indiscutible, tratar de tener una alimentación lo más limpia, lo más equilibrada y balanceada, que aquí también van a poder encontrar muchísima información en tu canal al respecto. Y 3, la respiración. La respiración, siempre que sea lenta, va a movilizar más volumen corriente y en el 80% de las personas lo que produce es un drive vagal o una sensación de relajación. Entonces, esos 3 tips, sueño, alimentación y respiración lenta y profunda, son cosas que todos podemos hacer, pueden hacer esos pequeños cambios paulatinos que de verdad hacen una gran diferencia. ¿dónde podemos profundizar mucho más sobre el tema? Hay una increíble reunión presencial. Por favor, háblanos un poco sobre el tema de cuándo va a ser, qué exactamente va a ser y la invitación a este gran evento. Bueno, esto es una cosa divina, es un sueño que estamos por fin materializando y es porque como sabemos que tantísimos pacientes necesitan esto, necesitamos más doctores que estén en esa capacidad de ver los pacientes de manera integrativa. Entonces el próximo 27 de enero vamos a estar en Madrid tomándonos un café donde vamos a hacer un lanzamiento precioso del curso que voy a ir a impartir en octubre.
Es un curso pensado principalmente, obvio, para odontólogos, pero para todos los profesionales de la salud que tengan pacientes con bruxismo, creo que todos. Entonces, es un curso abierto para profesionales de la salud que estén interesados en esto, en una mirada integrativa, en entender cómo esto va más allá de los dientes. Entonces, bueno, Miriam ya nos va a indicar cómo pueden contactarnos para que nos veamos el 27 de enero en Madrid y hablemos un poquito más de lo que es esto, bruxismo y respiración oral. Así es, y si estás en el medio, si estás aquí es porque te interesa tu salud, te interesa atravesar esta etapa de tu vida y no solo tú, pero tu familia y ayudar a todos alrededor tuyo a entender. Y si te ha gustado este video, por favor, compártelo con muchas más mujeres porque como pueden ver, hemos aprendido bastante de que en realidad la salud empieza por la boca. Y todo eso va a afectar. Muchas decimos que empieza por la digestión, pero ¿sabías que la digestión empieza por la boca? Entonces, en realidad esa es la parte y el mensaje que nos estamos llevando aquí. Quiero agradecerle a cada una de las doctoras por haber estado aquí, darnos la oportunidad de escuchar sus mensajes y de educarnos y darnos herramientas de poder ver mucho más allá de la odontología. Como pueden ver, es la manera. Siempre dicen que uno tiene que tener un buen abogado, un buen contador y tiene que tener uno un buen doctor, pues en este caso tienes que tener un buen doctor si vas a atravesar estos años con buena salud, no solo para ti, pero tu familia. Quiero hacerles también saber que para las que están interesadas de profundizar, por favor contacten, que es parte también de nuestro mundo moderno, contactar a cada una de estas doctoras personalmente, donde tenemos los links y las ligas debajo de esta página, donde pueden conectarse con ellas, ver qué tan personables son y qué tan increíbles, y mientras tienen sus consultas y sus trabajos, también son madres, también entienden la familia, también entienden el bienestar, porque en esto no estamos solas. Bienvenidas y muchas gracias por haber todas estado aquí. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.